Doctora Vianet, buenas noches, doctora Vianet, ya estoy por aquí. Comunicando con algas, listo. Alejandra Machado, ¿cómo estás? Comunicando con almas. Alejandra, Alejandra y SM Valencia. Doctor, entonces aquí, ¿cómo le hago para invitarla? Transmitir con Comunicando con Almas. Una invitación. Ah, aprendiste, ¿cómo estás? Muy bien, quiere decir que en este 2021 vamos tú aprendes también a hacer tus directos. Muy bien, muy bien. Bueno, este es un directo que estamos haciendo entre Daniel Salvatierra, psicólogo, director de Zeus, y yo, Vianet Monsalve, directora de Comunicando con Almas. Entonces decidimos transmitir por este espacio de Daniel para luego compartirlo en Comunicando con Almas para no perdernos la información tan interesante que Daniel Salvatierra nos tiene sobre lo que se viene para el 2021. Y como veo, una de las cosas que se viene para el 2021 es aprender a manejar el Instagram y las redes sociales. Estamos entrando a la era de Acuario, así que es perfecto que aprendamos eso. Y por acá estoy viendo a muchos amigos tuyos, a Bueno, ya Murguía. están llegando, sí. Claro, por acá ya están llegando. Vi a Aleja Machado, bueno, aquí está, eso está muy bien, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, van llegando. Sí, Listo. Y entonces si lo que no, yo voy a enviar este directo para que las personas sepan que estamos transmitiendo es por tu página y no por la mía. Y luego lo que hacemos es que tú me prestas ¿cómo se llama? El video y yo lo comunico, lo pongo también comunicando con almas. Muy bien, perfecto. muchas personas ya saben que estamos conectados. Así que Dani, comencemos de una vez para que nos queda mucho hasta ahorita. Son las 8:27 del viernes. Wow. ¿Tendremos cuánto? ¿Una hora? Lo que queramos, porque de hecho ya el Instagram está permitiendo transmitir larguito. ¿Sí? Ah, no, excelente. Qué tan rico. Bueno, doctora, que yo creo que este es un buen inicio y un buen comienzo para decirnos cómo es que viene el 2021. Con muchos cambios. Hay un cambio interesantísimo, Dani. Claro, Uno de los personajes que sigo gracias a ti, que me presentaste a Pablo Flores y a José Millán, dos grandes astrólogos, uno español. Pablo Flores es chileno y José Millán es español, y los dos coinciden en algo, y es que si no aprendimos las lecciones de 2020, el 2021 nos da duro porque hay un cambio completo, o sea, volver a lo que éramos antes no es lo posible en este momento. Entonces, Dani, ¿cómo así que estamos pasando de un espacio a otro, de un tema capricorniano a un tema que es? Qué cosa de tan Acuario. Es que, interesante. mire, cuando uno pues como que va mirando la astrología, se va dando cuenta de una cantidad de cosas. Pues yo soy novato, pero me ha gustado mucho seguir lo que hablan los astros, porque yo he visto que si los astros dan como una energía en el planeta, ¿cierto? Esa energía depende de nuestro nivel de evolución, digamos que estamos más sometidos a ella, ¿cierto? Entonces, el nivel de evolución que tiene el planeta o todos los seres humanos que tenemos en este planeta, eh, en conciencia es muy poquito. Es decir, si fuéramos más conscientes, podríamos vivir este tiempo de otra manera, ¿cierto? Pero, pero es que hay que entender una cosa, que es que
el planeta junto con los seres vivos va aprendiendo. Esta es como una experiencia que, que estamos viviendo a nivel global toda la humanidad, ¿cierto? Y esta humanidad va en la escala evolutiva en un punto, ¿cierto? No muy arriba, no muy abajo, va en un punto, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender que, que la evolución humana toma su tiempo, o sea, hace, ¿qué? 100 años estamos hablando de psicología, de sueños, hace cuánto que estamos hablando de ángeles, hace poquitico, ¿cierto? Relativamente poquitico. Hace cuánto que estamos hablando de la física cuántica, de De la procesos. magia y que ya no nos están poniendo en hogueras, pues porque estamos hablando de brujería, ¿cierto? Llevamos poco Entonces, tiempo activando nuestra conciencia y dejando los dogmas al lado y entendiendo que espiritualidad es diferente a religiosidad. Son dos términos muy distintos. Y hoy una persona, ¿sabes? Me contactó preguntándome que si yo sabía la diferencia entre espiritualidad y otro tipo de espiritualidad más tesa todavía. Entonces, también hay niveles, como tú lo estás diciendo. claro, entonces esta humanidad va en una etapa del desarrollo, eh, digamos que externo y el desarrollo interno, ¿cierto? Pareciera que en esta etapa fuimos más en el desarrollo de lo externo, ¿cierto? En la etapa que acabamos de pasar, todo estaba, nos enfocábamos más en lo de afuera, ¿o qué es lo que estás Sí, diciendo? correcto. Es decir, en la etapa que veníamos, hay que entender como este asunto de las eras, ¿cierto? O sea, eh, el planeta se demora más o menos como 2160 años en dar pues como una vueltecita a lo que es el cambio de polarización del eje de la Tierra. Va siendo, la Tierra va cambiando lentamente su eje, y eso toma más o menos 21.060 años en ciertos calendarios, digamos que en lo maya habla de 25.000 años, y entonces que cada 5.000 años cambiamos, digamos que de una faceta en la Vía Láctea, y eso nos afecta a nosotros, ¿cierto? En el zodíaco estamos hablando más o menos como de 2160 años, más o menos 200 años, ¿cierto? Por épocas. Dentro de esa época que estamos pasando, ¿cierto? Esa época va transitando sobre ciertas áreas del zodíaco, ¿sí? Entonces, ese cambio que nosotros llamamos de era de Piscis a Acuario es un cambio, pues, que toma mucho tiempo. No es un asunto, digamos que muy rápido, es un asunto que toma mucho tiempo. Y nosotros vamos cambiando lentamente hacia ese cambio de Piscis hacia Acuario, se está haciendo lentamente. Ujú. ¿Cuándo empezó la era de Acuario? Pues algunas personas dicen, eso empezó más o menos como en los 60. Luis Enrique Mejía, que pues fue mi terapeuta y mi maestro, hablaba de que eso ocurrió en la Tierra cuando hubo un cambio en que entendimos la fuerza que había dentro de la materia. Eso en lenguaje normalito quiere decir la era atómica. Es Ujú. decir, cuando vivimos en el afuera las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? Ujú. Él dice que ahí se detonó, fuimos capaces de ver toda la energía que había contenida en la materia, ¿cierto? Y curiosamente, estos experimentos, o sea, cuando empezaron a construir la bomba atómica,
eso no fue en Estados Unidos solamente, había una guerra armamentística entre Rusia y Estados Unidos, que eran las potencias en ese tiempo, y estaban trabajando sobre la bomba desde hace mucho rato, antes de detonarse, ¿cierto? Claro. Tuvo que haber todo un proceso, ¿cierto? Y es lo que nosotros vimos como varias películas cuenta cómo fue ese proceso cuando se hizo la primera bomba, ¿cierto? Que se hizo en Texas. Y bueno, curiosamente yo me di la tarea de hacer un rastreito interesante y fue el asunto de las sustancias psicoactivas, porque resulta que Hoffman descubre esto como en el 37, creo, ¿cierto? Sería el LSD, que el LSD es una energía muy potente en algo muy chiquito, ¿cierto? O sea, el LSD con 25 microgramos de LSD, usted tiene un viaje de 8 horas tranquilamente. Entonces, esa es la sustancia más poderosa que se ha Sí, encontrado hasta el momento. Pero esa es la posibilidad del adentro. ¿Sí me entiende? En el afuera se sabe la cantidad de potencia que hay contenida en cuando, un átomo. claro, cuando un átomo se desintegra, de uranio se desintegra, eso tiene una fuerza impresionante, ¿cierto? Y curiosamente, apenas estamos como en ciertos pañales con el asunto de todo lo que tiene que ver con nuestro interior. Se están haciendo muchas cosas, pero mire que cuando sale el LSD, eso fue más o menos una bomba, más o menos lo mismo. Es decir, la gente se enloqueció, tuvieron que contenerlos, prohibieron eso, pero se estaban haciendo estudios, ¿cierto? Entonces, es muy curioso cómo se van dando ciertos eventos en este planeta que nos pueden ir indicando los cambios de era, ¿correcto? Ujú. Ahora, vamos a esto que pasó en el 2020 y que vamos para el 2021. ¿Listo? Vamos a hacer. Entonces, esto lo estás diciendo porque estamos en el portal del cambio de la era de Piscis hacia la era de Acuario. Muy bien, entonces ahora continuemos. Pero puede ser la era, pero puede caer en ciertos signos. Ya, ¿Sí? entonces, la era de Acuario nos aplica globalmente a todos, Es, absolutamente es, todos, y hay transformaciones adentro y afuera. Sin embargo, hay unos signos específicos que en, tienen cierta sensibilidad mayor como a esos cambios en el inicio de esta era. sí, en ese cambio de era que estamos viviendo, estamos en una época que es Capricornio, Capricornio Acuario, estamos en un pasito, ¿cierto? Ujú. De ese cambio de era. Pero ese cambio eh, está acompañado de lo que llaman conjunciones, que son unos planetas muy importantes, que son los planetas grandes, o sea, los planetas transpersonales. Cuando pasa Marte, de los planetas, digamos que Venus, la Tierra, la Luna, Marte, son planetas pequeñitos y están en un cinturón, rodeados de un cinturón de asteroides. Después del cinturón de asteroides vienen los chachos grandes, Ah, Júpiter, Saturno, Urano, Plutón, y Neptuno, Plutón es muy chiquito, pero muy Plutón, poderoso. es que eso es lo curioso de Plutón, es que Plutón se descubrió hace muy poquito. Yo sé que Sí, me voy a esto, extender, yo sé que me Dani, voy a extender un poquito en explicar ciertas cosas, así que sí, si esto nos toma varios, pues que nos tome varios, porque hay mucho pero para hablar. Pero paciencia, porque esto es
digamos, astrología para no astrólogos, ¿cierto? Para que como que entendamos los que no sabemos mucho del tema, esto y nos dé herramientas para tener con qué gestionar todo lo que está pasando en este tiempo. Es muy posible que estén sintiendo mucho cansancio, que estén hipersensibles, que incluso por una cosita, un detallito pequeño sobreactúen o estén por el contrario, a diferencia de cualquier momento de su vida, completamente recogidos. Es decir, hay una diferencia. Usted debe estar distinto en este momento y unos signos más que otros. Entonces, tranquilos que vamos haciendo varios directos para que podamos entender esto. Entonces ibas a hablar de Plutón, que aunque es un planeta pequeño, que al principio dijeron que era un planeta, después lo degradaron a planetoide y dijeron que no era planeta y después tuvieron que decir que sí era, entonces yo creo que Plutón está enojado. No la está cobrando, no la está Nos cobrando. está cobrando, nos está cobrando a estos humanos, véalos pues como... ¿Sí? No. Entonces, mira, entonces, esta transición que estamos viviendo ahora fue, digamos que de un tiempo de Capricornio, donde Capricornio es un signo de tierra, donde se dieron estas conjunciones, ¿cierto? Entonces, este cambiecito que sucedió, Hice un daño por coger la tabla. mírenlo ahí. Como era de bonita mi lámpara. Pero que, mírelo, aquí está, Capricornio. El paso de Capricornio a Acuario, ¿cierto? A ver, mm, bueno, Capricornio, Capricornio, listo, siga hablando. Que el el tema, tránsito el de planeta de Capricornio a Capricornio. Acuario, Ajá. ahorita nos agarra, pues porque dice, no, es que aquí sí empezó la era Acuario. Ujú. Acuérdense que pues, eso es un gran espectro, ese cambio de era, ¿cierto? Entonces, aquí lo empezamos a sentir fuerte, porque aquí sí, sí llegó el momento, digamos que de estos planetas grandes, que cuando llegan y hacen ciertas conjunciones, eh, transforman la vida de la humanidad de muchas maneras, ¿cierto? Entonces, Ujú. este pasito que estamos viviendo, deberíamos tenerlo como en cuenta como una transición eh, que uno quisiera que fuera ya. Pues este fin de semana, Daniel, Ya, rápido, salgamos de eso de una vez porque qué pero ya. pereza. Si nosotros, si la vida nos pusiera a pasar por este momento así rápido, nos desbaratamos. Nos, No, no, no somos porque es capaces. que la energía que está viniendo, ojo pues, es la energía de unos planetas muy grandes, que son los planetas transpersonales. El ser humano todavía no va en lo transpersonal, va en lo personal y apenas descubriendo lo personal. Entonces imagínese que le llega la energía, pues vulgarmente como de los dioses, pues nos quemamos, no somos capaces de tener esa energía y por eso la vida nos está llevando de la manito a entender el cambio que tenemos que hacer. Es Ahí decir, está. Sí, discúlpame y luego te cuento lo que me contaron, no, dale. mira, uno de los cambios más importantes que tenemos que darnos cuenta es que ya pasó la era en que el afuera determina quién soy yo. Mm. Eso era del 21 de diciembre para atrás, Capricornio, eso era atrás. Y a partir del 21 de diciembre para acá, ya usted es el co-creador de su vida. Como esté su vida, es como usted ha hecho que pase. Es decir, Es decir, completa y plena responsabilidad de hacer la realidad propia. ojo, usted puede hacer su realidad
conscientemente o inconscientemente. Eso a la realidad no le importa, ¿cierto? Es como que usted tuviera una bolita de energía que es su vida y usted le dice a esa bolita de energía, yo quiero trabajar, pero duro, Ah, duro, pero duro todos los días y a todas horas. Ah, hecho, hecho. lo Aquí que se la usted pongo. diga, lo que usted diga. De hecho, la profe Gloria dice magos creadores, consciente o inconscientemente, eso es muy cierto. Claro, Dani. Mira, es que me recuerdas con lo que estás diciendo de uno de los personajes que seguimos y que es José Luis París o Parisén. José Luis París o Parisén dice que estamos en un tiempo donde la energía del plasma nos ayuda a nosotros para lograr lo que queramos. Entonces, mientras que hace unos años para vos adquirir conciencia, para entender cosas, tenías que irte hasta lo más alto del Himalaya, al Tíbet, a meditar, a la India, a, bueno, 20.000 cosas, tenías que hacer muchísimo trabajo. Hoy en día la manifestación, como lo dice la profe Gloria, se da más rápidamente. Entonces es una gran responsabilidad de todos que miremos para adentro cómo estamos, cuáles son nuestros pensamientos, cómo está actuando la loca de la casa, que es la imaginación, porque efectivamente lo que usted tenga dentro es lo que se le va a manifestar afuera. Así que la vida que tiene no es culpa ni del mundo, ni del jefe, ni de los papás que tiene, ni de los hombres, ni de las mujeres que se consigue, sino de lo que usted tiene adentro. Por eso, muy importante saber usted qué tiene adentro. Es decir, porque hace unos años Freud llegó y todo atrevido y llegó y dijo que, vea, hay una parte dentro de nosotros que llama inconsciente que no la manejamos, que eso opera inconscientemente. Y nosotros, ¿cómo? Pero, pero eso todavía no lo ha entendido la mayoría de la gente de este planeta. No, no, es que las personas creen, o creen, bueno, creemos, sí, porque ahí no hemos reconocido del todo, que nosotros tomamos decisiones conscientemente y yo sé por qué tomo las decisiones que tomo. Ah, mínimo, la carrera que usted escoge ni siquiera es lo que usted desea. Es muy poquita la gente que escoge su carrera por deseo propio. Lo que está haciendo es resolviendo un asunto familiar. Claro, es que, eh, mire lo bonito es que, pues bueno, vea, yo he aprendido a ver pues como la virtud en lo maluco que ve la mayoría de la gente. Por eso, cuando la gente me cuenta un sueño que eso pues una cosa dura pues de resolver y de tratar y de abordar, yo lo veo pues como una maravilla de regalo, porque pues que un sueño te diga cómo es que vos tenés unas cosas enredadas en tu vida y que podés solucionar. Eso a mí me parece, pues eso a mí me parece oro en bruto. Claro, claro. Y la verdad es que muchas veces creemos que los sueños simplemente están ahí como por casualidad y resulta que no. Están ahí Como- para contarnos el inconsciente que tiene para decirnos cómo claro, estamos por dentro. claro. Eh, entonces, mire lo bello de esta transición. Pues yo sé que para mucha gente esta transición no le pareció ni cinco de bello, ¿cierto? Ni cinco de hermoso, pero los que estuvimos en el proceso de ir cambiando en la medida en que esto nos estaba pasando, eh, tuvimos que obviamente padecerlo, pues no crean que yo estoy hablando pues desde una posición en que yo ya me las sé todas y ya me curé de todo, no, por Dios bendito, para nada, o sea, de hecho, Estamos trabajando. no, aquí lo que hay es camello, ponga el overol que lo que vimos es camello. Es decir, si hay un punto en la humanidad como importante
en estos tiempos es a partir del 21 de diciembre para acá, porque hay labor para hacer, o sea, mire lo que hace el 2020, mira, toda esta transición que dura unos años, ¿no? Puede ser una época, acaba en el 2022, otra época acaba en el 2024, ciertos cierres de ciertos planetas acaban en ese tiempo. Entonces, no se preocupen, que de aquí para adelante la constante es todo va a cambiar, todo, todo va a cambiar. Es decir, vamos a hablar de por qué y cómo podemos vislumbrar ciertas consecuencias que no hay que tener una bolita mágica para entenderlo, ¿no? Hay cosas de las que no nos hemos hecho, no nos hemos apropiado de problemas que existen, que les hemos hecho como el ojito de lado. Pero, ¿Cómo qué tipo de problemas dan? por ejemplo, Mm. problemas tan sencillos como que el plástico ya está llegando a los peces. Estamos comiendo plástico. Estamos comiendo plástico y nos estamos intoxicando, y fuera de eso pueden causar ciertas mutaciones. Y En el eso es ADN. delicado, eso es delicado, porque las Entonces, mutaciones pueden ser mostricos, ¿cierto? Las mutaciones, en el mejor caso, uno dice, no, me voy a transformar. Sí, pero y si va y te vuelve un monstruo. Eso es otra cosa, ¿cierto? O sea, si te van saliendo 3 orejas, como 4 ojos, eso es un poquito raro, ¿cierto? como los pelos donde no deben estar. Otro tema del que no nos hemos hecho cargo y es que nos lo ha traído el consumismo, y es que queremos los tomates más rojos, más bonitos, más duritos, que nos duren mucho, que no se nos dañen. Pues resulta que esos tomates que usted está comprando en el supermercado, que son bellísimos, que pues que solo verlos provocan, pues son tomates transgénicos, muchos de ellos, sobre todo los que traen de fuera. Combinaron el ADN del tomate con el ADN del pez globo. Entonces, lo que hace el ADN del pez globo es proporcionarle al tomate defensa natural contra las plagas. Entonces, es un tomate que al campesino o al industrial agricultor le sale más barato porque el tomate, porque es resistente a plagas. Y usted dice, ay, tan bonito, yo pago un poquito más por él, y ahí se hace su ensalada y come 20.000 cosas de ensalada, se come su salmón y no sabe que lo que está consumiendo es un veneno que está alterado genéticamente y que genéticamente también le hace daño a usted. Entonces, no nos hemos hecho cargo de eso. Y nosotros mismos nos encargamos de incentivar ese tipo de industria. También es lo único que hay en las ciudades. Entonces, es como, hagamos conciencia, hagamos huertas, por No, ejemplo. es que, eh, vamos a hablar de eso, porque hay una transición también muy interesante que es Urano en Tauro, que eso va, o sea, va a empezar la economía verde en forma, como que nos vamos a dar cuenta de eso. O sea, vamos a tener que llegar allá, Bueno, entonces, a porque veces, miren, bueno, estoy hablando de consecuencias, pero yo les dije, no es necesario tener una bolita mágica para saber cómo va a cambiar el planeta. Es más bien como, como hacer conciencia de cómo sería una mejor vida para todos nosotros. Es que el asunto es que pues no podemos seguir comiendo plástico, entonces hay que limpiar el mar, esa es una cosa. Entonces, ¿qué va a pasar con la industria del plástico? Vamos a tener que cambiar eso, ¿cierto? O sea, vamos a tener que hacer asuntos biodegradables. ¿Qué pasa con la basura del mundo? Es decir, ¿qué pasa con todos los portátiles que renovamos cada 1 o 2 años, los celulares que cada 1 o 2 años? ay, Eso, no hacer el computador cada 2 años, tan bueno. pues, que celulares, hay gente que le roban celulares
casi una al No, año. y que como cada 6 meses o menos sale una gama más alta del mismo celular que tienes, entonces vas cambiando de celular muy fácil. Claro, entonces vamos a tener que llegar a ciertos consensos, como de, a ver, no, esta locura, tenemos que, listo, está muy bien como que cambiemos, pero entonces reciclemos al menos, ¿cierto? O sea, cosas como ese tipo. Por ejemplo, la carne, o sea, parece ser que, por ejemplo, vamos a tener que reducir el consumo de carne de animales porque requieren demasiada agua y hay como cierta, digamos que entre comillas, escasez de agua, ¿cierto? Que eso tiene sus intereses en hablar de escasez, porque pues para que le llevan a la bolsa, ¿cierto? Esos son Sí. asuntos que hay que mirar con mayores ojitos, ¿cierto? Pero bueno, entonces, rebobinando. Ajá. El paso que estamos haciendo fue un paso de transformación en el que primero fue todo este asunto del 2020 que fue recogimiento, ¿cierto? Fue Sí. recogimiento, fue Plutón algo muy chiquito haciendo de las suyas, ¿cierto? O sea, una cosa muy chiquita, Plutón, cosa chiquita, un COVID, ¿cierto? Eh, crece a las instancias de pandemia. Es, hay que tener claridad en que la pandemia eh, pareciera que fue manipulado ese término, porque pandemia antes hablaba de la cantidad de incidencias de muertes en el mundo, pero eso cambió a la cantidad de países afectados en el mundo. Entonces, Mm. eso tiene cierto manejo de información, ¿cierto? Eso tiene cierto manejo de información. Lo que sí es muy claro fue que nos tuvimos que retraer. Y curiosamente, los países que eran como demasiado lentos para tomar ciertas medidas, tuvieron que tomar medidas serias, restrictivas, de guardarlo a uno en casa. O sea, muy discutible todo eso, pero sin embargo fue lo que pasó, ¿cierto? O Es la sea, realidad de lo que pasó y está pasando. claro, entonces nos obligaron como a restringirnos. Es decir, tiempo de meditación, era lo mejor. O sea, métase hacia adentro y mire varias cosas de usted, porque como vamos para una transformación, lo importante en este tiempo del 2020 fue de que para transformarnos tenemos que ver cómo estamos y de qué estamos hechos. Entonces, fue como el tiempo de darnos cuenta de que hay muchas cosas que no funcionan en el planeta y de que hay cosas peligrosas en el planeta. El petróleo, mire lo que pasó con el petróleo, mire que hay una cantidad de cosas que pasaron chiquiticas que, por ejemplo, las emisiones de metano al frente de Brasil, que pasaron más o menos como en julio, el polvo magnético desplazado en Argentina, al frente de las costas de Argentina, que dijeron que es esto tan extraño, eso no. Entonces, nos hemos metido en las sin salidas de muchas cosas. Entonces estamos desbalanceando el planeta de cierta manera, ¿cierto? El riego de petróleo por allá en Rusia, ¿se acuerdan el riego de petróleo por allá en que se deshieló unos tanques y que al deshielarse el tanque se fracturó y hubo un riego de petróleo impresionante por allá por el norte de Rusia y que era casi que inaccesible y por eso era difícil la contención. O sea, estamos llegando a puntos en los cuales nosotros como que todavía, como no nos afecta así ya, bueno, ¿cierto? Creemos Pero que todo pasa y que no tiene consecuencias. Los incendios, Dani, que se nos incendió el Amazonas, terrible, o sea, dolorosísimo. el Eh, incendio de California, que se volvió
amarillo, pues como naranja, a las 11 de la mañana. Australia, ¿cuántas hectáreas se quemaron en Australia? Pues es Entonces, que, eso que vimos el año pasado, este añito como que lo vamos a ver más rapidito y vamos a tener que tomar ya medidas más conscientes. Es decir, el año pasado fue como ver todo lo maluco, lo que no vimos, lo que teníamos guardado, a lo que no le hacemos caso, fue como, y sacar como todo. la depuración de todas las estructuras que no nos estaban ayudando. O sea, se dañaron relaciones que no servían, negocios que no nos construían, no sé, pues como temas de salud, ¿No? Temas independientes de del COVID. escándalos, escándalos de dinero en todas las figuras públicas importantes, el rey de España, lo que pasó en Argentina, que mataron a una persona clave en una investigación contra la presidente, pues, ¿para qué vamos a contar? Eso ya sabemos de eso, ¿cierto? Sí. Para no traer más amarillismo acá, ¿cierto? A Que, ver si se nos sube el rating. no, no, no es la idea, no es la idea. El asunto es que en la primera fase fue darnos cuenta de todo lo maluco y lo mal construido y lo que no nos sirve, como cosas que ya no sirven. Para esta época hay cosas que no sirven, que vamos a tener que ir cambiando. Entonces vamos a tener que ir cambiando muchas formas en que hacemos las cosas y eso es para la humanidad entera. Eso fue como el 2020, como triturar estructuras, volverlas nada, sacar hacia afuera las cloacas para que nos Mm. diéramos cuenta. Ahora, el 2021, ¿qué es? Es otra parte de la transformación, porque la primera era para usted hacer un cambio, si lo vemos, digamos que terapéuticamente es muy claro. Cuando usted empieza un proceso terapéutico, ¿qué es lo que primero empieza a salir? Lo más maluco, lo que usted no se ha dado cuenta, lo que usted tiene cierta resistencia a hacer un cambio, eso es lo primero que sale, ¿cierto? Después de eso, prepárese, porque de aquí para adelante ya son los cambios andando. Vamos a ir dando muchos cambios y vamos a ver cambios, eh, vamos a ver cambios muy grandes en lo político, en lo social, en la forma de relacionarnos y se van a dar cuenta que esto no es una bolita mágica que es el futuro, no, es sencillamente ver más o menos cómo estamos y para dónde vamos y cómo podemos mejorar. Es así de Entonces, sencillo. el llamado que nos estás haciendo y que nos hacen pues como los astros es a la flexibilidad. Es decir, las estructuras estáticas y verticales desaparecen. Ahora viene lo que tú llamas la horizontalidad a partir del conocimiento. ¿Qué tanto conocimiento tiene usted de usted mismo? Y no solo el conocimiento de cuántos libros se lee, sino la sabiduría que usted tiene a partir de eso que hay. O sea, es que el que no quiera estudiar es porque no quiere, porque con un celular que todo el mundo tiene, entra a Google, pregunta cómo puedo sanar mi historia familiar y le aparecen 20.000 videos, 20.000 libros. Usted puede hacerlo, puede leérselos y verlos todos, pero ¿cómo lo aplica usted a su vida? Entonces, de eso se trata. La Claro, horizontalidad que da el conocimiento y no importa si eres rico, si eres negro, si eres blanco, si eres político, eres sacerdote, es para todo el mundo. Por acá nos claro, está diciendo algo la profe, Gloria. dime. Claro, claro, ella es numeróloga, entonces yo es que no he querido meter la cucharada con esto, pero ella dice, y gracias Gloria, muy bien, dice, es un año 5. Es un año. El llamado es hacer un buen uso de la libertad, tomar conciencia de los efectos de nuestros actos, asumir la responsabilidad, apertura al cambio, adaptación y aceptación. Oh, Totalmente claro, eso es.
Es un año Eso, 5. ¿Cómo sabemos que es un año 5? Pues usted suma los uno a uno los números que componen el año 2021, 2 más 2 más uno, da 5. Venimos de un año 4 de estructura, de desestructuración, a un año 5 que nos da esa libertad, o sea, aprender a tener esa libertad, asumir la responsabilidad que la libertad trae. Y las sí, transformaciones, el cambio, el número 5 es un número de completa transformación, no es un número estático para nada. Entonces, ¿qué usted quiere? ¿Un año común y corriente? Todavía no, todavía no. pues, Por ahí, por ahí eh, estuvo circulando ese meme. Les deseo a todos un año común y corriente, pero, pero sí, resulta que no. pues es que ¿cómo es que decía? Pablo Flores decía, vea, el 2020 fue que usted se diera cuenta de que usted es digamos, el que vive un juego, ¿cierto? Y al final del 2020 fue que partieron todo el tablero, como el tablero de ajedrez, ¿cierto? Rompieron todo el tablero de ajedrez. Y el 2021 es usted armando el tablero de ajedrez, pero eso moviéndose por todos lados. Lo caricaturizaste muy bien. Sí, es decir, ojo, muy importante, se nos van a presentar oportunidades que si las podemos tomar, excelente. Es decir, eh, una de las cosas bien interesantes que escuchaba yo, pues frente a escuchar todo, porque es que hay mucha información de estos 2 años, una de las cosas que más me pareció como interesante fue como leer que este año 2021, pues esta transición es de un tiempo lineal, que era, digamos que, el tiempo de Capricornio, es decir, tiempo lineal es el que uno dice, pues tengo que estudiar y capacitarme para trabajar. Eh, si quiero ir al centro, pues tengo que coger un bus, un metro de aquí para allá, ¿cierto? Entonces, ese es el tiempo como lineal, que las cosas surgen linealmente, tienen como una consecuencia. Y vamos a pasar a un tiempo cuántico. Entonces, el tiempo cuántico es que se dan las cosas por oportunidad, ¿cierto? O sea, que de pronto usted tiene acceso a una idea y usted puede materializar esa idea y esa idea sirve para el mundo de afuera y lo pone a funcionar. Es decir, se van a crear muchas posibilidades, posibilidades. Sobre todo, eh, una de las cosas que es interesante ver el cambio es que en la era de, digamos que pasada de Capricornio, el eslogan era, cuánto tienes, cuánto vales. Ujú. En esta época que estamos viviendo, que es de Acuario, es cuánto sabes, cuánto vales. Entonces va a ser un cambio bastante interesante, porque entonces ya, pues económicamente ya las cosas van a cambiar, porque ya la tierra va a ser como, mm, Claro, hay un personaje que yo les propongo que lo busquen en YouTube, se llama Borja Vilaseca. Borja es un experto en enneagrama y es un conferencista bellísimo, encantador, y tiene una conferencia que les recomiendo que se llama Haz tu marca personal o construye tu marca personal. Y ahí él dice, las empresas hoy en día buscan buenas personas que quieran aprender o que tengan conocimiento, no importa el título. Estamos cansados de las personas con 20 títulos encima, mala gente, que no sabe cómo gestionar sus sentimientos, sus emociones
y que no sabe liderar en esta época de un liderazgo que ya es horizontal, no es el líder de puerta cerrada como era antes. Entonces, Borja Vilaseca, crea tu marca personal, se lo recomiendo, poderosísimo ese mensaje. Excelente. Sí, miren, esto de lo vertical y lo horizontal es muy claro en el asunto de pasar de tierra a aire, ¿cierto? Sí, En tierra, digamos que eh, está dirigido, digamos que por una concepción donde lo importante es, por ejemplo, el capital, que ujú, eso, pues si lo vamos a llegar a signos de tierra, el capital, o sea, el dinero, es Tauro, las labores, que son Virgo, y, y, y Capricornio, la autoridad, ¿cierto? De arriba hacia abajo, ¿cierto? Eso vale. es tierra, ¿sí? Vamos a ir para aire. Entonces, aire es muy distinto, porque aire son, digamos que, las relaciones entre pares, Géminis, las relaciones ya con socios, compromisos, Libra, y digamos que la integralidad global, que es Acuario. Entonces, Ujú. mire qué diferencia, ¿cierto? Entonces, pareciera ser que el mundo nos está llamando a ser más responsables, a hacernos más cargo de nosotros mismos. Ese es como más o menos el cambio que uno ve, ¿cierto? Hay cambios en muchas facetas, por eso digo yo que nos vamos a tomar algunos videos porque hay mucho para contar. Entonces, estoy contando unas cositas y como ir aclarando el panorama para que ya miremos de pronto unos planetas y lo digamos pues más clarito, a este planeta hace esto, es por estos planetas va a pasar esto, esto. Entonces, muy interesante que nosotros en este tiempo y pasemos, tenemos, creo que empezamos como a las 8:27, doctora, ¿cierto? Sí, señor. 8:20, no, todavía tenemos bastante rato. Bueno. Eh, el asunto es que estos cambios también van a ser importantes y bueno, como yo trabajo, pues, y creo todas las personas que estamos reunidas alrededor de estos temas, trabajamos más el ámbito terapéutico y el ámbito personal de qué nos podría pasar. Eh, deberíamos tener mucha claridad frente a los asuntos, por ejemplo, de planes. Es decir, si usted tiene planes, debe ser flexible, ¿cierto? Debe ser flexible, Es decir, planee su año, sí. propóngase cosas, tenga metas, pero sea flexible. Es decir, dele la oportunidad a la vida que le muestre cómo es. Y, y que por eso es importante en este tiempo más la interioridad que lo externo, aunque bueno, también hemos hablado de que en lo externo podemos ver símbolos y podemos más o menos ver qué nos muestra la realidad. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de estos símbolos que no solamente están en nuestros sueños, que es nuestro interior, sino que también podemos ver símbolos en el afuera. Y hemos hablado de eso, ya hemos dado muchos ejemplos de eso, ¿cierto? Entonces, estén atentos a los símbolos que les empiezan a aparecer como en la vida, en este tiempo, muy importante. Y, y es que como es tan movido este año, una de las cosas que nos puede ocurrir es que, por ejemplo, hagamos planes y no funcione, ¿cierto? Entonces, eso nos puede traer frustraciones, ansiedades, depresiones, que tenemos que tener como claridad en que, tranquilo, estás aprendiendo y la vida te está dando el tiempo, solo que te está cogiendo, pues, como rapidito y, mejor dicho, haga de cuenta que la vida lo cogió en un lacito a usted y lo está empujando. Y usted, no, pero espere que estoy aprendiendo, no, hágale, aprenda, aprenda, aprenda. Aprenda Entonces, haciendo.
aprenda haciendo, es decir, sí. vaya nadando y vaya aprendiendo, vaya caminando y vaya aprendiendo, es decir, no es que, no, espere un momentico yo aprendiendo. Cuando yo hable inglés, entonces me voy a ir a hacer el viaje a Europa que tanto quise. Váyase para Europa, si puede, hágalo. Y O, vaya aprendiendo allá. o la vida lo pone a usted en Estados Unidos o en Inglaterra y embálese y aprenda, ¿no es cierto? Cosas como así. Mira, Rocío PM dice, ¿podrías en otra ocasión explicarnos qué significan en lo psíquico los planetas y los signos? Cuando lo platican en mitología, lo he querido traducir a lo psíquico, a lo mental. Gracias y saludos. Rocío desde, ¿cómo es? San Juan de Potosí, desde México. Sí, desde México, sí, San Luis de Potosí. Ah, excelente, Rocío, Rocío. Pues muchas gracias. eso es lo que estoy tratando de hacer, porque estoy pues como en los primeros pinitos de la astrología, pero me ha encantado y me ha parecido muy bueno y bueno, acepto el reto. Bueno, muy bien. Sí, porque cada planeta tiene ciertas características, ¿cierto? Cada planeta tiene ciertas características y las casas también son como unos escenarios donde se dan las cosas. Entonces, después Hoy hablaremos. estamos, y en estos días vamos a estar hablando de lo grueso, Sí, como tú nos estás dando clases de primeros auxilios para asumir los retos de este 2021. De eso se sí, trata. No nos estamos dando no les queremos dar la idea de que sabemos mucho de astrología, sino que pues estamos estudiando, estamos mirando herramientas para poder ayudar mejor a las personas que llegan pues como a nuestra consulta y para nuestra propia vida, ni se diga. Primero claro, con eso es conejito de indias número uno es uno mismo. Entonces, claro, por supuesto. Y claro, este año va a ser unos cambios interesantes en muchos sentidos, porque de pronto, y yo creo que, miren, es curioso, pues porque mm, los cambios que se están dando, no toda la humanidad lo siente. mm, Más bien toda la humanidad lo padece, eso sí. La mayoría, pues así funciona. Es decir, algunos poquitos despiertan y se dan cuenta del tiempo que están viviendo y de lo importante que es. Hay otras personas que lo padecen y cuando se acara esta pendejada, pues que yo quiero volver a la normalidad, eso no va a pasar. Eso no, yo quiero volver a las rumbas de 90 personas en un espacio pequeñito. Yo quiero, sí, eso bueno. hay que tener en cuenta que hay cosas que no van a pasar. Vean, quisiera en este tiempito contar, pues, como ustedes saben, me gusta mucho, Bueno, me gusta mucho contar cosas que pasan, digamos que con personas cercanas mías, para que ustedes vayan viendo algo, pues, como de que práctico. eh, práctico, como de que Sí. cómo coger esto, ¿cierto? Bueno, y ya Entonces, le firmaron el consentimiento, la aprobación para que cuente aquí infidencias. Porque también te tengo una pregunta muy interesante que hace la profe Gloria. sí. Y la hago si ponen corazoncitos, si interactúan. Si no hacen corazoncitos, no les hago la pregunta. Ah, bueno, listo, Eso es ¿no? chantaje, eso es chantaje. Buena No, estrategia, doctora, buena estrategia, me parece muy estrategia para bien. que pongan corazoncitos y se vuelva más importante nuestra cuenta y más personas puedan acceder como al conocimiento. Bueno, Y, dice la profe Gloria, ay, esperen, dice, la carta del tarot para el año es el sumo sacerdote. ¿Cómo lo podemos relacionar? Y eso te gusta a ti mucho, el tarot, sí, correcto, sí. el Digamos hierofante. que, Lo podemos ampliar más adelante, pues da una puntadita ahorita. sí, mira, pues una puntadita sería que, claro, es que el sumo sacerdote es el que maneja
las altas esferas de la realidad, que digamos que él en el báculo tiene tres rayitas que hablan, digamos que de los tres principios de realidad, y cada uno empieza más chiquito, luego medianito y luego más grande. Entonces, eh, eso habla de que el conocimiento que vamos integrando a la vida es por escalas, ¿sí me entienden? Entonces, este tiempo es un tiempo preciso para eso. Y, y obviamente, digamos que el sumo sacerdote, perdón, la El carta hierofante. Hierofante, habla de una persona que ya ha logrado una instancia de poder. Por eso él tiene un poder personal. Y por eso él tiene, digamos que a unos personajes que son los que aprenden, ¿cierto? Que son, digamos que sus pupilos. También habla de una enseñanza, pero esa enseñanza hay que entenderla que proviene de la vivencia. Es decir, no es una transmisión de datos o de información o de conocimiento, es una transformación y comunicación a la vez de, de algo que se ha experimentado y se ha vivido. Listo, dejémoslo por ahí y Hasta luego ahí. lo hablamos Y un una poquito. frase que da Edgar, la tiza de Jung, es: somos muy buenos leyendo las señales de los tiempos, pero no los tiempos señalados. Esta es una frase de Luis Enrique Mejía del libro Esquizofrenia. Esquizofrenia. Claro, Mm. perfecto. Muchas gracias, doctor Edgar. Edgar. Mira, claro, estos son unos tiempos señalados en el sentido de que claro, una de las cosas que es muy posible pues que se nos den estos tiempos es que tengamos que hacer una transformación profunda. Y esto es un ejemplo que les quiero contar de alguien que es cercano, ¿cierto? A una persona cercana, digamos que está padeciendo de un asunto, digamos que de una, ¿cómo se llama eso? Melanoma, A cáncer de piel. exacto, en la cabeza, ¿cierto? Mm. Entonces, digamos que esta situación ha sido bien fuerte porque es una persona cercana y entonces hemos estado como en contacto y hablando pues del asunto, ¿cierto? Entonces, yo he visto que le ha tocado padecer mucho de eso, ¿cierto? Entonces, ese padecimiento, digamos que era lo que yo le decía como, mira, uno padece lo que no conoce. Cuando vos lo conoces, podés cambiarlo, en el sentido de que lo querés transformar, porque es que eso que llaman cáncer es una transformación, pero esa transformación se da conscientemente en transmutación de la enfermedad. Inconscientemente se da en transformación de lo corpóreo. Es decir, usted cesa en este plano de realidad, ¿cierto? Entonces, claro, lo deseable es hacer un proceso, ¿cierto? Que ayude a transmutar el asunto. Mm. Pero era lo que yo le decía, mira, vos estás haciendo todo el proceso eh, padeciéndolo. Es decir, a vos te ha tocado sufrir esto, pero me parece a mí que esta enfermedad lo que te está mostrando a vos es un asunto de límite. La piel es el límite entre yo y el mundo exterior, ¿cierto? Entonces hay un asunto que tiene que ver con lo interior, con lo que está dentro de la piel, que no quiero sacar. Entonces, sería interesante revisar porque vos, cómo te sentís con tu cuerpo, ¿cierto? Si hay una aceptación tuya de tu cuerpo. Entonces eso fue como que entrar un poquito en una cosita que él no quería. O sea, entonces yo dije, no, yo le tengo que decir otro poquito porque pues me interesa que esté vivo más tiempo en este lado, ¿cierto? Entonces yo le decía, no solo para atender
esto que estás viviendo, es necesario la fisicalidad, o sea, atender el cuerpo, remedios, los procesos que te toque hacer. Esa es Radioterapia, una, Socorridos. eso es una parte. Es decir, ayudar a tu cuerpo a eso. Pero me parece más interesante que pudieras ver qué de adentro tenés, porque es muy posible que vos tengas un asunto con la aceptación de tu cuerpo, con el asunto del límite, de un problema entre el yo y el afuera. Entonces, es muy interesante como eso se está pasando en la piel. La pregunta obligada es, vos cómo te relacionas con vos y con los de afuera. Y cuando le dije que lo manifestara o que hablara, eso fue una maravilla, porque por allá pudo hacerlo con otra persona y soltó como todo lo que nadie podía saber, porque si lo saben, me dirían que yo soy horrible, Ah, claro. que yo pensaba que la gente eran pendejos, unos pobres pendejos, y que la verdad a mí no me importaba la gente. Yo con tal de pasar por encima de ellos no me importaba. Y entonces, pero lo más encantador, pues por eso les digo que a mí puede que vea mucha pecueca, pero a mí lo que me parece encantador, porque vi el cambio, el cambio de este personaje fue como, Mm, qué belleza. entonces miren, son cosas que no son, digamos que, demasiado complejas de hacer, solo que hay que llegar al puntico, ¿cierto? Como de esa franja límite en que nosotros, digamos, no importa, no importa, yo voy por mi salud y yo voy por curarme y sanarme de esto. Si esto implica esto, bueno, voy a hablar pues. Claro, y sacar todo eso que hay por ahí, lo que no se le manifiesta a nadie, eso también nos carcome y el cáncer es también eso. Bueno, Dani, entonces, mensaje final del día de hoy y nos vemos cuando, este lunes día de fiesta o el viernes. Dime tú. Eh, yo creería que el viernes, doctora, Listo. vamos a ver, pero yo diría que el viernes por el momento, Vale. para que me den otro tiempito de preparar otras cositas. Es que hay mucho para hablar, hay mucho para Mucho contar. tema, mucho Uy, tema. no, y es que, vea, eh, lo que viene es maravilloso. Hay Es que una mirar bien. oportunidad. O sea, Oh, si nosotros lo vemos como una desgracia, todo lo que está pasando, todo lo que nos puede doler, cambiar duele, cambiar incomoda. ¿Cuántos están en zona de confort, más inconformes de lo normal y la vida los va a sacar con una patada de ahí? Y eso duele mucho, pues véalo como una oportunidad en serio. De verdad que es importante empezar a gestionar todo lo que está pasando de una forma distinta. Ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, no tenemos por qué. Conclusión tuya, Dani. conclusión mía, prepárese para los cambios, prepárese para los cambios. Conviértase en guadua mejor que en roble. Esa es la actitud para este tiempo. O Muy sea, bien. como Flexibilidad, fluir con lo que se está presentando. total. Bueno, doctora, la próxima semana le doy también un mensajito acerca de el nuevo grupo, el nuevo taller de sueños que voy a crear, ¿correcto? Excelente. Qué buena noticia, Dani. Sí, sí, yo estoy contento. Hay unos sueños que es que me babeo por contar una cantidad de cosas que me han pasado este fin de año. Pero bueno, con calma lo voy contando. Claro que sí. La profe Gloria dice, mil gracias, su generosidad al compartir conocimientos. Un abrazo de luz y amor. Gracias a la Ay, profe Gloria. Les recomiendo que sigan esa cuenta porque está poniendo unos tips muy interesantes sobre
la numerología, sobre los números de vibración de nacimiento y otras cosas. Está buenísimo. Estoy aprendiendo Excelente. más todavía, Gloria. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el viernes que viene. Edgar Dios de la mediante. Casa dice muchas gracias. Gracias a ti, Edgar, por estar. Bueno, por aquí Alejandro se acaba de unir y nosotros nos vamos, así que Alejandro, te queda la tarea de ver completo el directo porque la semana entrante vamos a continuar el tema. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tienes que finalizar la transmisión y Ay, guardar el en vivo. Entonces, arriba dice finalizar transmisión, arriba. ¿Sí lo ves? En la parte de arriba. eh, vamos a ver si aquí hay una Entonces, X, espérame, oye, entonces, no X, dice finalizar transmisión. finaliza. Entonces finalizas transmisión y le dices guardar en IGTV. Lo tienes que guardar porque si no se pierde. ¡Guau! Y si no toca repetir. ¡Ay, no! Usted es un ingeniero, usted sabe. No es la X, ¿cierto? Sino, No. Bueno, no ay, sé, de pronto en tu celular sea así. bueno, va a Bueno, arriesgarme. a la mano de Dios. Muchísimas gracias a todos. Chao, Hasta gracias, pronto. chao.